Bienvenidos a Bit 21, mi nombre es Raquel Valladares y es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Hoy es día lunes, día en que presentamos el segmento favorito de nuestra audiencia, el portal histórico, presentado por nuestra compañera Gabriela Romero. Gracias Raquel por esa pequeña introducción. La política del garrote es el nombre por el que se conoce a las relaciones diplomáticas estadounidenses a principios del siglo XX. ¿Qué es la política del garrote? La política del garrote es el nombre con que se conoce a una tendencia en las relaciones diplomáticas estadounidenses de principios del siglo XX. La expresión se origina en una frase escrita por el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en el año de 1901, donde manifiesta su agrado porque el comité del Partido Republicano en Nueva York había expulsado a un consejero corrupto. ¿En qué consiste? Este concepto ilustraba la voluntad de Roosevelt de realizar negocios y pactos con sus adversarios internos y externos, pero siempre mostrando la posibilidad de una actuación violenta como modo de presión, particularmente con los ribereños del Mar del Caribe con una intervención armada. La frase se refiere a las intervenciones estadounidenses ocasionadas por la incapacidad de los gobiernos locales de resolver asuntos internos desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos y protegiendo los intereses de ciudadanos y entidades estadounidenses. En tal sentido, Roosevelt postulaba que los desórdenes internos de las repúblicas latinoamericanas constituían un problema para el funcionamiento de las compañías comerciales estadounidenses establecidas en dichos países y que en consecuencia los Estados Unidos debían atribuirse la potestad de restablecer el orden. Primero, presionando a los caudillos locales con las ventajas que presentaba gozar del apoyo político y económico de Washington, hablar de manera suave, y finalmente recurriendo a la intervención armada, el Gran Garrote, en caso de no obtener resultados favorables a sus intereses. El liderazgo de la política internacional por parte de Estados Unidos empieza a consolidarse alrededor del año 1858-1859. Habla suavemente y lleva un gran garrote, así justificando el intervencionismo militar en América Latina. Como antecedente de esto, la guerra hispano-cubana, basándose en el uso de la fuerza a los países que se negaran a rechazar las ofertas generosas por parte de Estados Unidos. Pero, ¿qué efectos causó esta política? Intervencionismo militar y la posterior inundación de los mercados en América, en donde estos buscaban mercados y la necesidad de intervenir en las zonas con sus tres objetivos: materias primas, mercados y zonas de inversión, convirtiéndose así Estados Unidos en el país con mayor influencia en la región, lo que propició igual a la posterior colocación de bases militares estadounidenses en América. En el mundo oeste posee alrededor de 800 bases militares a lo largo de él. De ellas, más de 76 se encuentran en América Latina. Entre las más conocidas resaltan 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia y 8 en Perú, concentrándose la mayor cantidad en Centroamérica y el Caribe. Se buscó igual el ordenamiento y control de las finanzas de los países ocupados, protección de los bienes e intereses personales de Norteamérica, el sostenimiento de los regímenes afines de los Estados Unidos, lo que propició la paulatina consolidación de la hegemonía estadounidense. Actores y lugares donde se desarrolló esta política. Principalmente, esta política fue efectuada en las naciones de América Latina, desde la ocupación militar de la República Dominicana entre 1916 y 1924, la ocupación militar de Cuba entre 1906 y 1909, la ocupación militar de Haití desde 1915 hasta 1934, forman parte del desarrollo de esta política en América Latina. La política del Gran Garrote en Panamá. El territorio de Panamá, que pertenecía a Colombia, y los norteamericanos se aprovecharon de los deseos de independencia del pueblo panameño y lo incentivaron a sublevarse. El gobierno de Estados Unidos estaba interesado en la construcción de un canal interoceánico en el Istmo y adquirir los derechos que tenía una compañía francesa para la construcción del canal desde finales del siglo XIX. Intervinieron en la guerra el 3 de noviembre de 1903 y decidieron la independencia panameña a cambio de controlar las tierras donde se construía el canal. Así, Panamá rompió con Colombia, pero cayó bajo la dominación norteamericana. La creación del canal posibilitó que los norteamericanos controlaran el comercio entre el Atlántico y el Pacífico.
La política del Gran Garrote durante la Revolución Mexicana de 1910 a 1917. Las causas que dieron origen a la revolución fue que en México se desarrolló el movimiento de la Reforma dirigido por Benito Juárez, pero en 1877 tomó el poder político el dictador Porfirio Díaz. La situación económica, política y social de México durante este periodo de gobierno se dio debido a la dictadura que imponía la ley sobre los más débiles, que no tenían ninguna posibilidad de poder plantear a sus demandas producto a la represión. La diferenciación social era muy visible ante los ojos de cualquiera que visitara el país. Los obreros trabajaban hasta 16 horas al día, eran azotados y cuando realizaban huelgas para protestar por su situación eran reprimidos violentamente. Los campesinos no tenían tierras, pues mantenían los grandes latifundios. De 15 millones de habitantes, solo 834 individuos tenían en su poder las 2/3 partes de las tierras cultivables. Los campesinos eran desalojados de sus tierras y estaban pasadas a manos de empresas extranjeras. El dictador puso los recursos naturales de México al servicio capital norteamericano. Para 1912 tenía invertido la astronómica cifra de $1.000 millones. La importancia histórica en razón de sus efectos en el presente. La política de Gran Garrote, iniciada por Theodore Roosevelt a inicios del siglo XX, fue aplicada en muchos países de América como Panamá en 1903, Cuba en 1906 o Haití en 1915. Con la política de Gran Garrote, Estados Unidos estableció su poder de injerencia en los asuntos de otros estados, en beneficio de sus intereses. De esta forma se justificaron invasiones militares por parte de Estados Unidos en los países que representaban un interés económico o político. Estados Unidos siguió incrementando su influencia sobre Latinoamérica. En la Conferencia Panamericana de 1933, el entonces presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, planteó ante la conferencia la idea de Estados Unidos como protector de América y promover el panamericanismo y así evitar la influencia de otras potencias europeas. La influencia norteamericana se sigue ejerciendo sobre América Latina. Definitivamente la política de Gran Garrote ha tenido gran influencia sobre la diplomacia de los estados americanos, especialmente a aquellos países donde más que una política fue una pura intervención militar.